Según Esdras capítulo 1, del 1 al 4, Ciro dio el decreto de regresar a Judá para construir el templo en Jerusalén. Él mismo dice que lo hizo por orden de Jehová. Y hemos estado llevando una serie sobre restaurar el culto actual. Y estamos extrayendo ciertos aspectos de esta ocasión para que sirvan con ese propósito. O sea, hallar en el ejemplo de esos judíos regresando, al echar los cimientos del templo, cómo se alegraron y cómo tuvieron razón para alabar a Dios por el fundamento de la iglesia. Vamos a buscar Esdras, capítulo 3. Y nuestro texto va a estar basado en los versículos del 6 al 13. Mira lo que dice el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Esto es muy significativo en relación a la religión de ellos, que guardaba una estrecha y vital relación con el templo para su sistema y funcionamiento. ¿Qué sería entonces en la actualidad? Sería carecer de fundamento doctrinal. Sabemos que doctrina vienen a ser verdades y enseñanzas cristianas que se van transmitiendo de generación en generación. Que la Biblia viene a ser el fundamento de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia va a establecer no solamente el contenido, la estructura, pero también la autoridad para su desarrollo. El razonamiento es indispensable en la tarea de uno expresar verdades bíblicas en forma doctrinal. ¿Por qué? Porque la Biblia viene a ser la regla de fe y práctica y debe de razonarse, y dicho razonamiento juzgado a la luz del contexto de las Escrituras. Estuvimos leyendo en el Efesios 2, en nuestra lectura bíblica, cómo Dios le ha dado a la iglesia la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Ellos fueron los que recibieron de primera mano las enseñanzas directas del Señor. Pero además de eso, según Efesios 4, 11 al 16, Dios ha establecido pastores, maestros, que enseñen y edifiquen la iglesia. El propósito de la doctrina sirve, en primer lugar, para honrar a Dios en su palabra, que es nuestro deseo. Segundo, discriminar la verdad de lo falso, discernir el maestro falso del verdadero. Por eso es muy importante que cada congregación establezca sus artículos de fe. Pero además de eso, que cada uno de nosotros en particular tenga una comprensión básica de la doctrina cristiana. Va a servir de beneficio, de crecimiento, pero también con propósitos apologéticos. Entonces, todas las doctrinas, que todas son importantes, la de Cristo es vital. Esto quiere decir que tenemos que tener un concepto correcto de la persona de Cristo y de su misión. Es sumamente importante para estar en la verdad. Repito, tener un concepto correcto de la persona y la misión de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque quizás podemos estar en desacuerdo en ciertos puntos doctrinales, pero la de Cristo es vital, no solamente para salvación, pero mantener la unión de la iglesia. Otra razón por la que tenemos que prestar atención a la doctrina es que si no se le presta atención, dice primera de Timoteo 4:1, se le abre la puerta a doctrina de demonios. Vienen tiempos, y creo que ya estamos en ellos, donde no se sufre la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Quiere decir, no se le da importancia a las cosas que se creen. Pero esto es tan importante que el Señor pronunció una analogía al respecto sobre el fundamento
donde uno debe de construir su fe. Lo hace a través de una casa. Busquemos Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fíjense cómo el Señor está poniendo de relieve dos diferentes cimientos en los que los hombres construyen su religión. Un cimiento es sobre la roca y el otro cimiento sobre la arena. ¿Por qué? Porque toda religión, el propósito principal es preparar al hombre para su encuentro con Dios. Preparar al hombre para que pueda, en vez de terminar en un infierno, pueda disfrutar de un paraíso celestial. Y si no lo guía de acuerdo a como la palabra del Señor lo muestra, es una religión verdaderamente sin sentido y sin propósito. ¿Por qué? Porque, repito, tenemos que tener concepto correcto de la persona y la misión de Jesucristo. Exactamente, vamos a ver esta casa sobre la roca. Construir sobre roca cuesta trabajo y abnegación. Claro que requiere energía, tiempo, perseverancia. ¿Saben por qué? Porque hay que excavar profundo. Hay que llegar precisamente a ahondar a la roca. Y por eso cuesta mucho trabajo. Cuando el cristiano está en armonía, oyendo y practicando la palabra de Dios en sana doctrina, viene a ser un edificio sólido. Porque está edificado sobre el fundamento que es Cristo, que es la roca, y sobre la doctrina de los apóstoles. Cuando vienen los vientos, que es equitativo a los problemas de la vida, la persona permanece firme. Por eso dice Primera de Pedro 2:6, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Por eso, donde primero yo tengo que edificar mi religión o mi cúmulo de creencia o las cosas que yo creo, es sobre Cristo. Saber de que Cristo es Dios, es hombre, pero que es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy día existen varias opiniones acerca de nuestro Señor y diferentes interpretaciones de las doctrinas evangélicas. Por eso la diferencia entre cristianismo y las sectas es, las sectas le dan cierto lugar a Cristo, pero para el cristiano, Cristo lo es todo. Es el centro de adoración. Cristo es Dios, Señor, Rey, único Salvador, único mediador entre Dios y los hombres, fuente de vida, pastor, amigo, en fin, Cristo es la roca. Pero vemos también que se edifica casa sobre la arena. Esta casa puede que tenga una buena apariencia y hasta luzca mejor que una casa edificada sobre la roca. Todos nosotros sabemos que las propiedades frente al mar son extremadamente costosas, ¿no es cierto? Hablamos de millones en adelante, pero los huracanes no respetan eso, para nada. Todo es exterioridad, superficialidad, porque al estar sobre la arena carece de un buen fundamento. No hubo preocupación por excavar profundo hasta hallar la roca. Y así es toda religión que no cuesta nada,
que se basa solamente en escuchar sermones, seguir hombres, nada más. No profundizan, no se preocupan por ningún aspecto doctrinal, tampoco de corroborar las enseñanzas de sus líderes. Eso es edificar sobre la arena. Por eso cuando el fundamento no es sólido, vienen padecimientos, aflicciones y tribulaciones y caen, porque no pueden resistir. Por eso, hermanos, después de saltar la importancia de la doctrina, vamos a volver al texto, a Esdras capítulo 3, y vamos a perseguir el propósito de este mensaje, que lo vamos a atender inmediatamente. Esdras capítulo 3. Según los versículos 7 al 9, esta gente tenía una gran obra que realizar. No se quedaron de brazos cruzados, echaron manos a la obra. Y vamos a ver el resultado de haber echado manos a la obra. Versículo 10 al 13 de Esdras 3. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba, noten, con gran júbilo, alabando a Jehová. Razón, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban, noten, grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Notaron que toda esa algarabía, toda esa alabanza, lo que lo provocó fue el hecho que se habían echado los cimientos? Vamos entonces a traerlo a la actualidad porque estamos restaurando nuestro culto. Viene a ser el gozo, alegría, gratitud que debe provocar una iglesia de sana doctrina. Cuando lo que se procura es honrar a Dios con la correcta interpretación de sus verdades bíblicas. Para ellos el edificio del templo era muy importante, era la sede de su religión. Sin templo, la sinagoga vino a ser el foco de comunidades judías. Los rabíes sustituyeron a los sacerdotes, los rituales y los sacrificios se acabaron. La Mishnah, las leyes religiosas, vinieron a ser usadas para mantener unidos a los judíos por todo el mundo. Bien, esos son ellos, pero nosotros, hermanos, 1 Corintios 6, 19 al 20, dice que somos hoy el templo del Espíritu Santo. Por tanto, en conjunto debemos ser una congregación que honre a Dios en su palabra. Si los cimientos nos enseñan a valorar y dar importancia a la doctrina, esa doctrina que enseñaron los apóstoles, siendo ellos mismos instruidos directamente por Cristo. Por eso lo que yo profeso, lo que yo creo, debe de ser bíblico, razonable, porque Dios no es fantasioso ni ilusorio, razonable, debe de ser proclamada, practicada, defendida. Y a eso decimos amén. Pero el texto nos está mostrando un detalle que se pasa por alto. Y es el enfoque de este mensaje. Los cimientos motivaron, provocaron alabanza y regocijo. Por tanto, hermano, alabamos y damos gracias a Dios por todo, porque nos salvó,
porque responde una oración, etc. Pero aquí vemos un pueblo que se alegra y alaba a Dios por los cimientos terminados. Aprendamos de esto. Aprendamos a dar gracias, a alegrarnos, por varias razones que voy a mencionar. Número 1, estamos en Cristo, verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos un concepto correcto de su persona y su misión. Él es Dios, Él es Salvador. Segundo, porque estamos en una iglesia que sí nos preocupa honrar a Dios en su palabra. Tercero, procuramos y pedimos que el Espíritu Santo guíe e ilumine nuestro finito entendimiento. Cuarto, nos gloriamos no en nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu Santo. Y quinto, por el hecho de encontrarnos en una iglesia de sana doctrina, y no solamente una iglesia, también una denominación. Por eso, hermanos, de manera individual, nos insta el Señor en su palabra a que sí construyamos nuestra fe, no en una religión vana, porque es muy triste pasarse toda una vida de religioso en este mundo y que cuando uno llega al cielo el Señor me diga, ¿sabes qué? Yo a ti no te conozco, sal de aquí. Eso es muy triste. Cuando verdaderamente podemos estar en la verdadera iglesia y en la verdadera religión, que es Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, van a venir tiempos difíciles, que esos son los vientos que menciona el Señor, y vamos a poder permanecer firmes y seguros. Porque no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a Cristo. La iglesia de Cristo es una. Y en el cielo va a ser parte del gran pueblo de Dios. Eso no se discute. En este momento, la iglesia se encuentra fragmentada en denominaciones. Es otra realidad. ¿Por qué? No, distintas liturgias, pero también diversas interpretaciones bíblicas, doctrinales. Juan Wesley fue fundador del metodismo y él dividía la doctrina en dos grupos. Primero, las doctrinas esenciales, él le llamaba esenciales, que eran comunes a toda la iglesia cristiana, que incluían aspectos como la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la salvación, otras más. Y estaban las doctrinas particulares, que son las que definen la espiritualidad y enseñanza de un cierto movimiento religioso. O sea, así veía Juan Wesley el tema de la doctrina, las esenciales y las particulares. En común, esencialmente, la sola iglesia de Cristo cree esto. Y al mencionarlo, usted corrobore si esa es su fe. Porque ahora usted en este momento va a corroborar si de verdad está en Cristo, en la verdadera iglesia, y su fe fundada sobre la roca. Nosotros creemos, el Hijo Eterno encarnó, siendo totalmente Dios, totalmente hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo, concebido y nacido de la Virgen María. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó en cuerpo de la tumba, ascendió a los cielos y vuelve de nuevo en gloria a juzgarnos a todos. Bien, esa es una creencia esencial de la sola Iglesia Universal de Cristo. En aquel tiempo, para contrarrestar las herejías, se llegó a formular un credo que llegó a ser muy famoso y popular. Y muchos hasta lo saben de memoria. El credo de los apóstoles. ¿Cuántos lo conocen de memoria? ¿De memoria? Yarisa te lo sabe, más o menos. Mira, la hermana se lo sabe también allá atrás, al final. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí vendrá el fin del mundo y a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Ese es el credo de los apóstoles. Tremendo credo. Cómo consume en esencia todo lo que nosotros debemos de creer. Pero ahora lo menciono porque quiero honrar la palabra de Dios, no por otra razón. Con todo respeto a la Iglesia Universal de Cristo, porque Él la compró con su sangre. A pesar de lo que creamos, Él la compró con su sangre. Pero quiero comentar cuando comenzaron las divisiones doctrinales. Por ejemplo, en cuanto al papel de la gracia y la fe en la salvación, provocó división. Las diferentes escuelas sobre la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento y el milenio. Maneras de concebir las ordenanzas, los elementos de la Santa Cena, el bautismo, el gobierno de la iglesia. Todos estos son aspectos que provocaron división en la sola iglesia de Cristo. Por ejemplo, denominaciones protestantes que mantienen el bautismo infantil. Como ustedes vimos, no fue casualidad que hoy presentamos y dedicamos un niño al Señor. Porque es que es ilógico que se bautice un infante que está ignorando, inocente completamente, no solamente a su naturaleza pecaminosa, pero a lo que está ocurriendo alrededor. Pero el niño dirá, ¿por qué me están mojando? El bautismo lo debe llevar a cabo una persona que ha reconocido que es pecador y se arrepiente por ello. Y que ha reconocido que tiene que recibir a Cristo como su Salvador, de lo contrario va a terminar en el infierno. Y cuando se convierte de sus pecados, entonces sabe que debe de identificarse públicamente con su fe en Cristo a través del bautismo, que es una ordenanza. Y entonces, con esa conciencia, procede a bautizarse. Sin embargo, repito, hay iglesias protestantes manteniendo el bautismo de infantes. No estoy hablando de católicos. Iglesias protestantes, la luterana, la calvinista, la presbiteriana, la anglicana, la metodista, la mórava, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia del Nazareno, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Bautizan niños. Pero otros problemas doctrinales, con todo respeto y el amor que le sentimos al movimiento pentecostal, iglesias evangélicas y al ejército de salvación, creen en la caída de la gracia y la posible pérdida de salvación. Los presbiterianos, generalmente calvinistas, creen que el cuerpo y la sangre de Cristo están espiritualmente presentes en los creyentes en la cena del Señor. Metodistas creen que obispos supervisan regiones y apuntan pastores, que los pastores son itinerantes, los mueven de iglesia en iglesia, según los dirija el obispo, un averaje cada 4 años. Los bautistas nos distinguimos, claro que no somos perfectos, pero nos distinguimos por creer en la seguridad de la salvación por gracia de Dios, por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9, Efesios 1, 13 y 14. Ese es nuestro prácticamente grado indistinguible, creer en la seguridad de la salvación. Y para ello yo quiero compartir, ya que sirva para terminar el mensaje, una ilustración que aparece en el libro Me Seréis Testigos. Su autor es Alberto Samuel Valdés, en las páginas 44 al 45. Fue traducido y adaptado de Safety, Security and Enjoyment, The Knowledge of Salvation, por George Cutting. Que conozcan el inglés. Trata sobre una especulación de lo sucedido la noche de la muerte de los primogénitos en Egipto, la 10ª y última plaga por la que fue liberado Israel de la esclavitud. ¿Cómo sabían los primogénitos de Israel que estaban seguros la noche del juicio de Egipto? Vamos a visitar 2 de estos hogares y escuchemos lo que hablaban.
prácticamente yo lo puedo poner como la casa sobre arena y la casa sobre la roca. En la primera casa, sobre arena, descubrimos que todos estaban preocupados, temblando, atemorizados. ¿Por qué estaban así? El primogénito nos informó que el ángel de la muerte pasaría por allí, que no sabía cómo estarían las cosas con él cuando llegara ese terrible momento. Cuando el ángel devastador haya pasado nuestro hogar y la noche de juicio termine, entonces sabré que estoy seguro, pero no sé cómo puedo estarlo por completo hasta entonces. Los que viven en la casa contigua dicen que están seguros de su salvación. Pero nosotros creemos que presumen. Por mi parte, lo único que puedo hacer es pasarme la noche esperando que suceda lo mejor. Entonces preguntamos, ¿no ha provisto el Dios de Israel una manera para salvar a su pueblo? Claro que sí, respondió el primogénito. Nosotros la hemos aprovechado. Con un hisopo rociamos la sangre de una ovejita primeriza, sin mancha, sin defecto, de 1 año de edad, en el dintel y los 2 postres laterales, aunque todavía no tenemos certeza de protección. Dejemos ahora a estos temerosos personajes y entremos en el hogar de los vecinos. Casa sobre la roca. Qué contraste tan impresionante, porque sus caras brillaban de gozo. Están listos para salir con el cayado en la mano mientras saborean el cordero asado. ¿Qué significará todo este júbilo en una noche tan expectante como esa? Como si leyeran nuestros pensamientos, nos dijeron, solo estamos esperando la orden de avanzar de Jehová, y entonces le diremos adiós al afán de Egipto y al látigo cruel del amo. Pero esperen un momento, ¿olvidan que esta es la noche del juicio de Egipto? Bien lo sabemos, pero nuestro primogénito está seguro. La sangre ha sido rociada de acuerdo al deseo y ordenanza de nuestro Dios. También la casa de al lado fue rociada, pero ellos están tristes porque no saben si saldrán con bien de esto. Responde el primogénito con firmeza, pero tenemos más que la sangre rociada, tenemos la palabra inerrante de Dios. Él dijo, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Por tanto, Dios descansa satisfecho con la sangre rociada por fuera y nosotros descansamos con su palabra por dentro. La sangre rociada nos da seguridad, la palabra hablada, certeza. ¿Puede algo darnos más seguridad que la sangre rociada? ¿Puede algo proveernos más certeza que su palabra hablada? Claro que absolutamente nada. ¿Cuál de estas 2 casas piensa que era la más segura? ¿La primera donde todos estaban ansiosos o la segunda donde estaban gozosos? Aunque usted no lo crea, ambas eran igualmente seguras. Porque esa seguridad dependía de lo que Dios pensaba de la sangre rociada, no del estado emocional de los habitantes. Por tanto, si quiere estar seguro de su propia bendición, no escuche el testimonio inestable de las emociones, sino el testimonio inerrante de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros los bautistas creemos en la seguridad de la salvación? Porque dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Punto. Pero noten, ya que hoy se ha hablado de la palabra como fundamento, vamos a terminar con una lectura de la palabra, una que me gusta a mí mucho acerca de la seguridad de la salvación que gozamos, que es Hebreos capítulo 6, 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutable,
en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo sé que tenemos una larga vida por seguir creciendo en conocimiento doctrinal, pero todo comienza y debe de comenzar con mi salvación, con la salvación del alma. ¿Por qué? Porque tristemente la vida es muy frágil y los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos. No es menos cierto que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Si nos vamos de este mundo sin Cristo, nos perderemos para siempre en el infierno. No es lo que Dios quiere. Y Dios ha provisto precisamente para que todos podamos ser salvos. Para que no tengamos que vivir con ese temor. Ya la sangre de Cristo fue derramada. Y esa sangre nos purifica de todo pecado. Pero cada cual debe de apropiarse de esta sangre personalmente, recibiéndole como Señor y Salvador de su alma. Esto es muy serio, más serio de lo que usted se imagina. Y si se lo decimos, no es por conveniencia ni a Dios le vas a hacer favor a nadie, sino a ti mismo, para que puedas gozar de salvación. Por eso te pregunto, ¿tú quieres hoy recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Hay alguien aquí que no lo ha hecho aún? Y deseas levantando tu mano, profesar y decir, soy pecador, necesito un Salvador para mi alma, sé que Cristo es ese Salvador y quien me sustituyó en la cruz, y hoy yo quiero recibirle como Señor y Salvador para que Él me regale vida eterna y a yo poder estar tranquilo con relación a mi destino eterno. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Solo levantando su mano. La mayoría de nosotros ya lo hemos hecho. Pero puede ser que alguien aquí que necesite en este momento salvación para su alma. No te vayas de este mundo sin Cristo. No salgas de aquí sin Cristo. Recíbele. No le hagas afrenta a su gracia. Imagínense que por pecadores somos castigados. Ahora imagínate más cuando rechazamos y menospreciamos lo que Dios ha provisto para salvación. Última vez, ¿recibes a Cristo como tu Señor y Salvador? Levantando tu mano. El Señor les bendiga a todos. En cuanto a nosotros como iglesia, hermanos, el enfoque del mensaje hoy ha sido aprender a alabar a Dios por lo que creemos, por lo que el Espíritu Santo nos ha iluminado y guiado, porque hemos notado no solamente las millones de personas envueltas en sectas, pero también dentro aún de las denominaciones cristianas, cuántas veces hay interpretaciones doctrinales que, perdonen, deshonran la palabra de Dios. No hay otra manera de decirla. Deshonran la palabra de Dios. Pero gracias que el Espíritu Santo nos ha iluminado, que estamos en Cristo y la vida eterna. Por eso debemos ser una congregación que procuremos alabar a Dios por la sana doctrina. Que el Señor le